Bueno, chicos, chicas, vamos a ver el tema de la instalación, en este caso de Node, Python. Eh, También vamos a estar viendo lo que es Create React App, que es lo que nos permite crear un proyecto de React, ¿verdad? Sin la necesidad de tener un boilerplate ya armado por la academia en este caso, sino que ustedes podrían instalarlo en su máquina local y, bueno, les va a servir como base para comenzar algún proyecto nuevo que tengan. Y también vamos a ver cómo instalar el tema de TypeScript, porque también lo vimos y es interesante que ustedes también sepan cómo instalarlo localmente. Vamos a trabajar primera parte, como les habíamos comentado, con Linux y después ya vendría Rose con Windows. Bueno, como hemos estado trabajando ya, vamos a seguir usando el tema de las máquinas virtuales con Linux, en este caso nuevamente en AWS. Yo ya tengo inicializada la máquina y lo que voy a hacer ahora es simplemente conectarme a ella. Voy a copiar el IP, voy a abrir mi terminal y me voy a conectar. Voy a buscar donde tengo instalado o descargado mi llave privada y vamos a conectarnos a través de SSH utilizando la llave privada a la máquina virtual. Ya estoy dentro, ¿verdad? Y bueno, esta máquina yo la volví a inicializar, es nueva, así que vamos a hacer el mismo proceso que habíamos comentado, es decir, hacer actualización del sistema operativo. Para eso lo vamos a hacer con sudo apt update, le vamos a decir que sí, y luego sudo apt upgrade, y también le vamos a decir que sí. Vamos a enter y va a comenzar a actualizar. Recuerden, esto lo estoy haciendo en un servidor, pero yo también lo podría hacer en mi máquina. Simplemente lo hago acá porque este servidor está de alguna manera como recién limpio con la instalación. Yo en mi máquina ya tengo instalado Node y tengo, bueno, un montón de cosas instaladas para en el fondo mostrarles cómo sería el proceso desde cero. Por el momento, mientras esto se está instalando, les quiero comentar, para instalar Node en Linux existe una herramienta que se llama NVM, Node Version Manager, o sea, es el administrador de versiones de Node. ¿Qué es lo que es NVM? Lo vamos a buscar. NVM, como les digo, es Node Version Manager y lo que les permite este script es poder instalar y administrar o eliminar, etcétera, distintas versiones de Node. Recordemos que Node, obviamente como todo el software, va sacando distintas versiones, ¿verdad? Entonces, esta herramienta nos va a facilitar mucho la vida al momento de poder instalar o administrar estas versiones de Node. La verdad es bastante simple de usarlo. Y ustedes pueden entrar aquí, este es el GitHub oficial de NVM y existen distintas maneras de instalarlo, pero la más usada es simplemente copiando este, este comando. Veamos si ya terminó. Sí, ya terminó. Voy a limpiar la terminal y vamos a instalar entonces NVM, que, como les digo, nos va a permitir después administrar Node. Si yo en este momento reviso qué versión de Node tengo, me dice que el comando node no ha sido encontrado. ¿Por qué? Porque obviamente no está instalado. Por lo tanto, como les decía, copio esto, voy a abrir mi consola, pego acá, recuerden que estoy ya en la máquina de AWS, ejecuté el comando
y ya se instaló. Voy a limpiar. Ahora, miren, voy a tratar de ver qué versión de NVMe tengo instalada. Me va a dar un error. Me dice que no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque se acaba de instalar, entonces lo que yo tengo que hacer es de alguna manera reiniciar la configuración del terminal. Tengo que hacer como una especie de forzado de reinicio, ¿verdad? Entonces eso se hace, es un comando bastante usado en Linux, que vuelve a cargar el archivo de configuración del terminal. Esto se hace... y ahora nvm -version. Si se dan cuenta, este primer comando lo que le dijo a la terminal, bueno, vuelve a cargar tu archivo de configuración y ahora cuando ejecuto nvm sí reconoce que ya está instalado, es decir, la versión 0.38. Ya tengo Node Version Manager en la máquina. Entonces ahora obviamente tengo que instalar Node, ¿verdad? Y si ustedes se vienen acá abajo a la documentación, bueno, hay harto para leer, pero en una parte de acá nos muestra en el fondo ver la lista de versiones de Node disponibles para ser instaladas. Entonces la podemos ejecutar haciendo esto, nvm ls remote. Entonces nvm ls remote nos va a mostrar todas las versiones disponibles que nosotros tenemos para instalar, ¿verdad? Se dan cuenta, aparte desde acá arriba, de versiones muy antiguas, que en el fondo obviamente ya no nos interesan, y bajamos la 4 punto algo, la 6, la 10, la 12, la 14. Entonces, obviamente esta es la última versión, pero por lo general cuando ustedes están trabajando con servidores, están tratando de utilizar las versiones estables y que tengan un soporte a largo tiempo. Eso significa LTS, Long Term Support, es decir, que se aseguren que esta versión todavía va a tener soporte un par de años más y además no tiene todas las características últimas, pero sí tiene la gran mayoría y es la versión de alguna manera, por decirlo así, un poquito más estable. No quiere decir que las últimas no sean estables, pero tienen a veces características un poquito más nuevas y que no siempre han estado tan probadas, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es instalar esta versión, la 14.17. Entonces, para hacer eso, simplemente nos vamos acá y nosotros le podemos especificar la versión que queremos instalar. En este caso, nvm install, le podemos decir la versión 14.17.1. Si se dan cuenta aquí, ya la instaló, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden revisar la versión que tienen instalada, ¿verdad? Entonces, eso se lo hacen a través de nvm ls. Vamos a limpiar esto. nvm ls. Aquí me lo pinta en verde, ¿verdad? Me dice, mira, tienes en verde instalada la 14.17.1. Y también, bueno, como ya está instalado, le puedo decir nvm use, es decir, usa, ¿qué versión? La v14.17.1. Y me dice, mira, estás usando la versión tal. Y recuerden ¿quién se acuerda qué es lo que era npm? ¿Alguien me puede decir?
Exacto, Node Package Manager es el manejador de paquetes de Node. Entonces, cuando ustedes instalan Node, además les va a instalar una versión de manejadores de paquetes de Node. Este era el típico npm install TypeScript, npm install algo, una librería. Bueno, ya viene de alguna manera junto con Node. Entonces, si ahora yo reviso Node menos ver, menos v, ya dice que tengo instalado y estoy utilizando la 14.17.1. Entonces, como les digo, esta herramienta es súper buena en términos de práctica, me permite manejar distintas compatibilidades de Node. Y hagamos la prueba, tratemos de instalar otra versión más nueva. NVM, vamos a listar ls remote. Y supongamos que queremos instalar esta de acá, la última. npm install b16.3.0. nvm. Entonces le pongo no nvm use 16.3.0. Ahí está usando eso, ¿verdad? Ahora si yo vuelvo a listar mis versiones descargadas, nvm ls bueno, ahí sale que tengo la 16.3. Y si le doy node menos version, estoy usando la 16.3. Me quiero cambiar nuevamente a la que tenía antes, que era la 14.17.1. nvm use versión 14.17.1. Node menos v 14.17.1. Entonces, así de fácil yo puedo cambiar, pasar de una, eliminar, instalar una nueva en mi computador, en el fondo sin mayor problema. Y como les decía, ustedes también aquí tienen instalado npm. En la versión, por ejemplo, 6.14.3. Eso con respecto a Node. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿No? Perfecto. Vamos a ver también cómo instalar Python. Quizás en esta parte no va a ser tan gráfica porque Python viene preinstalado ya en Linux, Ubuntu. Por lo tanto, no va a haber mucho, no van a haber mucho. Ahora cuando lo instalen, quizás después en Windows van a tener un poquito más de opciones y configuraciones. Pero en Linux es muy simple, o sea, sudo apt install Python 3. Obviamente, como les dije, ya venía preinstalado, por lo tanto no hizo nada, pero en caso de que no hubiese estado instalado, habría hecho la instalación. Por lo tanto, ¿qué nos estaría faltando? Así como Node tiene npm, Python tiene algo que se llama pip, pip. Y pip es la versión de npm pero de Python, es decir, es donde se administran los paquetes a las librerías de Python. Y para instalarlo también es bastante simple en Linux. Lo único que tienen que hacer es sudo apt install python 3 pip. Instalar 214 megas. Le doy que sí.
y listo. Tenemos Git 3. Menos version. Git 20.0.2 ya instalado. Así de fácil, así de rápido. Entonces, para comprobar en el fondo que tenemos Python y Node instalado, primero probemos con Node. Node, y me abre Node, y aquí yo puedo probar código, por ejemplo. Hola mundo, ¿verdad? Podría crear una variable. Número 5, por ejemplo, y podría simplemente decir número 1 por número 2 y eso. Está funcionando Node. Perfecto. Y aquí vamos a salir. Y vamos a revisar que Python 3 esté también funcionando. Y aquí puedo hacer número 1, 10, 20, número 2, 5 y número 1 por número 2. Tenemos Node y Python ya instalados. ¿Qué nos estaría faltando instalar? Bueno, veamos el tema de TypeScript. TypeScript ustedes lo pueden instalar de distintas formas. Lo pueden instalar a nivel global en su máquina, ¿verdad? O lo pueden instalar solamente para algún proyecto que así lo requiera. Entonces, si se acuerdan, nosotros cuando lo estuvimos trabajando, lo trabajamos de manera simplemente para un proyecto. Pero como les digo, ustedes también lo pueden tener instalado de manera global. Y simplemente para instalarlo de manera global, ¿verdad? Se ejecuta el siguiente comando: npm install -g de global y TypeScript. Por lo tanto, si yo reviso si está instalado TypeScript, me dice que no. Si lo quiero instalar de manera global, npm install manera global TypeScript. Se hizo la instalación y ahora tsc -b ya tienen instalado TypeScript de manera global. Por lo tanto, podrían ya empezar a trabajar con TypeScript. Bueno, y hay algo más que les quería mostrar que se llama Create React App. No sé si alguien la conoce por ahí, ha escuchado hablar de ella. Bueno, si es que nadie la conoce, esto es como un boilerplate bastante utilizado en lo que es eh, React, ¿verdad? Y nos permite setear un proyecto, una estructura básica, y empezar a trabajar bastante rápido, ¿verdad? Como ya tenemos instalado Node y tenemos instalado npm, entonces le vamos a hacer una pequeña muestra. Ya no necesito estar conectado, de hecho, a mi máquina virtual, lo voy a hacer de manera local, porque así tengo acceso a Visual. Entonces esto lo voy a cerrar, me voy a desconectar. Aquí ya estoy en mi máquina. Voy a ir al escritorio y voy a crear una carpeta. Vamos a hacer mkdir
aquí cd react app. Estoy dentro ya. Recuerden que yo tengo instalado Node también, obviamente, localmente, la versión 14.17.1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ejecutar este comando y esto me va a crear, como les digo, una aplicación, un boilerplate de React. Lo voy a copiar y tengo esta carpeta, ¿verdad? Aquí le doy npx create react app, que es el nombre de esta herramienta que tenemos, y acá yo le puedo dar el nombre al proyecto. Por ejemplo, le doy simplemente enter. Esto se demora un poco, hay que armarse un poquito de paciencia. Pero bueno, dejémoslo ahí mientras trabaja. Ah, lo bueno de esto es que, bueno, les va a instalar en el fondo la última versión de React. Va a trabajar con la última versión disponible y en el fondo les va a dar, como les digo, todas las estructuras que ustedes necesitan para comenzar a trabajar. Entonces lo vamos a ver enseguida. Si me dan un segundo que termine esto de instalar. No, ustedes no, porque recuerden que la academia tiene un boilerplate que ya viene de alguna manera preconfigurado. Am, pero ustedes pueden usar ese boilerplate de la academia o podrían utilizar este. Ya es cosa después de gusto. O podrían a futuro armar sus propios boilerplates, ¿verdad? Con sus configuraciones, pero para eso ya van a requerir de que tengan conocimientos de Webpack, ¿verdad? Y pero como les digo, ustedes pueden ser ahí después libres de utilizar el boilerplate que ustedes quieran. Ahora, igual denle una mirada a esto. Es bastante bueno este boilerplate, ¿verdad? Tiene bastante documentación. Les habla sobre, bueno, cómo instalarlo, npx, create react app. Después, bueno, hacer el típico npm start, ¿verdad? Am, También les habla un poquito sobre el tema de cómo importar imágenes, el tema de del CSS. am, Hay harta información, la verdad, así que les aconsejo, se van a demorar probablemente un día en leer como mucho esta información, pero va a ser bastante útil. Veamos si ya terminó. Todavía se demora un poquito.
Exactamente. Como les digo, aquí igual se tienen que armar un poquito de paciencia. Ahí también. Ujú. Si se dan cuenta, aquí ya creo la carpeta mi app de React, ¿verdad? Dentro de React App, la carpeta que yo había creado. Entonces, como les enseñó Alejo que se podía abrir directamente el, el Visual Studio Code desde la terminal, ¿se acuerdan en la mañana? Y si se dan cuenta aquí ya tenemos una estructura más o menos familiar a las que estuvimos viendo, ¿verdad? Voy a abrir el source y tenemos ya nuestro típico index, nuestra aplicación de React, tenemos, bueno, esto cambia un poquito porque, como les decía, la otra boilerplate tiene otro contenido, pero básicamente es lo mismo. Si nos ponemos un poco a analizar aquí el package.json, podemos ver que las dependencias son React en su versión 17.0.2. Y bueno, acá ustedes ya pueden empezar a jugar. Recuerden esto, ¿cómo se iniciaba una aplicación de React? Un servidor, disculpen. Teníamos que leer los scripts siempre. Recuerden que les comentaba que cuando se enfrentaran a una aplicación, es buena práctica venir aquí al package.json y leer los scripts. ¿Me ven, eh? Esto también, la primera vez que lo lanzan, se demora un poco. Así que tampoco se desespera. Mm, a ver, un segundo, no lo compartir. Mm, Por ahí no sé si me puede confirmar si es que se... Ahí sí, ya, dale. Bueno, ahí está lanzando el servidor. Está cargando. Está igual cuando ustedes lo lanzaban en Gitpod. Se demora un poco. Sí, ahí ya. Ahí está, ¿verdad? Ya está funcionando y esto es, en vez de Hello Rigo, bueno, aquí tiene otro contenido, pero nosotros podríamos esto simplemente... Ahí ya tienes tu aplicación de React para empezar a desarrollarla. Así que eso, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta. Si no, ya para pasar a ver todo esto, pero desde Windows.
Bueno chicos, entonces termino de grabar y vamos con Rossini.